En este programa nos acompaña Marta Pasos, directora de escena de teatro y ópera, escenógrafa, dramaturga y artista visual. Desde el año 2000 dirige teatro y ópera para entidades como el Gran Teatre del Liceu, Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Teatro Español, Teatre Lliure, Teatro de la Abadía, Centro Dramático Galego o la Comedia Nacional de Uruguay. Pone en escena textos de Lorca, Shakespeare, Valle Inclán, Ionesco y dramaturgas y dramaturgos contemporáneos latinoamericanos, españoles y portugueses. Fue fundadora y directora artística de las compañías Belmondo entre 2000 y 2005 y Boadora 2007 a 2022. Ha recibido el Premio de Honor al Mérito en las Artes Escénicas de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia 2020, el Premio de Honor Dorotea Bárcenas 2018, 4 premios de Teatro María Casares como directora de escena y escenógrafa, el Premio de Críticos Independientes de Uruguay como escenógrafa. Recientemente ha sido galardonada con el Premio de Cultura Galega en la modalidad de artes escénicas. Su obra visual se ha presentado en Prague Quadrennial, Arco 2024, Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo de la Música de Barcelona y Museo do Gaiás. Ha realizado conferencias, masterclass y seminarios en prestigiosos ámbitos americanos, africanos y europeos. Y es directora invitada este año en la temporada 24-25 de la Nave 10 Matadero de Madrid. Muchas gracias, Marta, por compartir este espacio con nosotras. Muchas gracias a ti, Mariana, por invitarme. Es un placer estar aquí. Gracias, Marta. Marta, ¿por qué teatro? Wow. ¿Por qué teatro? Bueno, porque es un espacio de posibilidad. Porque es un mundo dentro de este mundo que ofrece otros mundos para comprender nuestro mundo. Para mí el teatro es la vida. No puedo separarlas ya. Vivo por y para y en un teatro y es mi líquido elemento, ¿no? Es mi elemento, sí. Entonces, por eso, teatro, para mí y para todos. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste? No es la primera, pero sí es la que más me impactó, que me golpeó, ¿no? Que fue El sueño de una noche de verano en una producción del Centro Dramático Galego. Y recuerdo salir del teatro flotando por la magia, por la escenografía, por el trabajo de los actores, por el vestuario, o sea, por el texto. Lo recuerdo con muchísimo, no sé, eso me impactó mucho y después tuve el privilegio de trabajar con muchos de los actores y artistas que allí trabajaron. Había magia, recuerdo que habían encargado al mago Antón, un mago muy, así de mucho prestigio, galego, los trucos y recuerdo irla a ver un par de veces y estar en la segunda vez con mi madre en primerísima fila y verlos, ¿no? Cómo acontecían los trucos delante de mí, la magia, y yo no entender, ¿no? Lo que estaba pasando. Estaba fascinada. Pero nunca pensé que yo me pudiera dedicar a esto. Y años después, tú eres licenciada en Bellas Artes. ¿Cómo fue esa relación, ese enamoro, como decimos en portugués, entre las Bellas Artes y el teatro? Pues fue una relación amorosa con todos los, ¿no? Todos los cambios y de prisma que una relación amorosa ofrece muchas veces, ¿no? Pues primero, cuando yo me encuentro con el teatro, pues yo abandono la pintura, por ejemplo, porque no podía mantener los dos amores, ¿no? Sí, poco a poco pues he ido, aunque nunca he abandonado la pintura conscientemente, pues he ido volviendo sí, a las artes visuales, a mi origen, y en esta vuelta pues entendiendo que nunca habían estado separadas el teatro y la pintura, las artes visuales, ¿no? Hablando del origen, te escuché a ti, no sé si es de Castelao, original es el que tiene origen. Sí, sí, sí.
Sí. ¿Cómo es tu relación con él, con tu origen? Pues es una relación para mí muy bonita, muy íntima, muy profunda. Al fin y al cabo yo me he quedado viviendo ¿no? en mi comunidad de origen. Yo continúo viviendo en Galicia, necesito estar muy enraizada también, bueno, soy una persona muy sensible, también muy porosa a las energías, a las atmósferas, al contacto con la naturaleza, con el mar. Entonces necesito pues estar cerca de mi tierra, ¿no? Aunque luego la vida que tengo y los proyectos me lleven a viajar mucho, pero es verdad que el nido siempre volver a una misma, ¿no? A aquello que le es propio, a mí me da mucha tierra. Eh, y sí, es como, entiendo que también mm, me voy dando cuenta, ¿no? Cuando voy madurando, que la vuelta al origen, que el origen también es un estado, ¿no? Sí, es un estado de ser, ¿no? Tiene que ver también con el interior, como tú te sientas ahí, ¿no? Cuando era más joven, pues era todo lo que fuera nuevo, lejos, diferente, era fascinante, ¿no? Y reniegas un poco de aquello que te es propio y después se produce como un giro y una mirada hacia el interior, ¿no? Geográfica y personal también. ¿Cómo planteas tus procesos creativos? ¿Eres de sentir necesidad de la soledad, de buscar cobijo en tu estudio o necesitas la naturaleza? Los primeros momentos, ¿no? La primera etapa. Pues yo trabajo en mi estudio mucho. Trabajo mucho allí, es como un nido, está diseñado, bueno, muy como mirando mucho al trabajo que realizo como artista visual. Es un espacio muy instalativo, es un espacio todo amarillo. Lo vinculo mucho con la luna y viene un poco ese amarillo de un espectáculo que hicimos para el Teatro Ayur hace años, El viaje a la luna de Lorca, y que los escenógrafos e iluminadores QVZ eligieron ese color y yo me quedé con él, ¿no? Y dije, pues cuando vuelva a Galicia pintaré mi estudio de ahí. Es un espacio que mucha gente cuando viene a visitarlo le da pavor. Dice, ¿cómo puedes trabajar aquí? Porque es muy fuerte, ¿no? Sí. Y para mí es como sí, como un nido. Es el espacio una linterna mágica también, como el espacio donde se generan las ideas y pueden empezar a desarrollarse, se trazan las primeras coordenadas. Es también el espacio donde pruebo los colores. Hay una de las paredes pues, que está preparada para ir cambiando de color según pues, la escenografía que esté trabajando. Entonces, pues es un espacio muy preparado para eso, ¿no? Para el desarrollo. Es mi habitación propia de Virginia Woolf. La habitación propia. Sí. Marta, cuando piensas en la primera semilla, ¿ya está el color presente? Generalmente sí, sí. O sea, yo no pienso en una hoja en blanco, no si escribo una dramaturgia o no pienso en una puesta en escena y pienso en una caja negra. No, esto no me ocurre. Siempre pienso en un color. O sea, aparece primero el color. Luego puede cambiar, ¿eh? Es el mismo color. Me ha pasado, o sea, empezar en un color y luego a medida que el proceso pues va avanzando, aparece otro color que sustituye al anterior. Pero sí, es un personaje más. ¿Cómo conviven y cómo se alimentan la escenógrafa y la directora de escena? Qué pregunta más bonita. Pues, claro, para mí, como cuando pienso las puestas en escena, independientemente sea yo la escenógrafa o no, siempre pienso en el espacio.
¿no? Siempre surge el color y luego surgen los volúmenes, surge un concepto, surge eso. O sea, que la imagen va muy ligada a la forma ya, ¿no? Porque yo trabajo en dramaturgia visual, entonces es lo que aparece, lo que es de estilo del concepto. Eh, y, y luego elijo, ¿no? Si yo soy la mejor escenógrafa para realizar la puesta en escena o a veces no soy la mejor escenógrafa para hacerlo, ¿no? Y hay un escenógrafo mejor, o una escenógrafa mejor que yo o más adecuada para aquella idea que he tenido, ¿no? Entonces, en este caso, pues la directora de escena, la dramaturga lideran. Sí, y la escenógrafa se pone al servicio ¿no? Respeta el tiempo y el tiempo te respetará. Una frase tuya. ¿Cómo te relacionas con el tiempo? El tiempo en la vida y el tiempo en la obra también. Bueno, yo trabajo con el tiempo como materia, me gusta mucho experimentar con él. También viene de la propia gestión del tiempo en la vida, de que pues la intensidad de la vida profesional no colisione y arrastre la vida personal, ¿no? Y que como artista no me desconecte de la vida, porque si no, ¿de qué voy a hablar también, ¿no? Y entonces, pues hace unos años empecé sí, a estudiar, a investigar, a probar, a crear una propia metodología en la que pudiera establecer sí, como unos marcos, porque yo hago teatro y el teatro no lo haces tú sola, precisamente se caracteriza porque se hace en equipo, porque es complejo, quiere decir que es un equipo formado por muchos equipos, cada uno con un oficio diferente que necesita unos tiempos diferentes y todo funciona porque están en equilibrio y respeto, ¿no? De unos a los otros. Esto es lo ideal, no siempre pasa. Entonces, a mí pues empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer siendo que, sobre todo cuando empecé a trabajar para teatros públicos, ¿no? Que son muy rigurosos a la hora pues, el tiempo en el que se tiene que desarrollar una producción. Yo venía de la producción independiente, Claro. entonces pues, teníamos un año para investigar, 2 años o así. Procesos diferentes. Son procesos diferentes. Entonces, pues empecé a estudiar cómo podía hacer yo para meterme dentro de un tiempo cronológico y trabajar ahí un tiempo pues más conectado con el Kairos, con estar presente, ¿no? Y bueno, pues sí, observando mucho mi propio trabajo y qué necesitaba para poder dárselo dentro de esos marcos, ¿no? Y bueno, es un tema que me parece muy, muy interesante. La música es un elemento muy potente en tu obra. ¿En qué momento empieza a habitar? ¿En qué momento entra? Pues la música, claro, depende, ¿no? Porque a veces, pues si es una ópera, por ejemplo, pues la música, si es contemporánea, es prácticamente de lo primero. Si es repertorio, es lo primero. Todo va en base de la música y la música genera todo lo que viene después. Cuando trabajo en teatro, pues trabajo generalmente con compositores vivos. Trabajo con la persona con la que más trabajo es con Hugo Torres, que es un compositor con el que llevo 15 años trabajando. Y cuando trabajo con él, la música empieza el primer día de ensayos, porque se hace todo durante el proceso. Entonces vamos juntos, ¿no? Lo que hace él es traslada pues, su estudio a la sala de ensayos y va construyendo toda la banda sonora a medida que yo voy montando, ¿no? Maravilla. Es una maravilla. Crece al mismo tiempo. Crece, sí, también, claro, para mí es un privilegio, está todos los días y hay música todo el tiempo. Entonces, esto también ayuda a que los intérpretes estén en la atmósfera que
que yo elijo, ¿no? Para aquello que vamos a trabajar, pues nunca se desconectan, ¿no? Y tiene mucho que ver también en el proceso con lo que va a vivir el público con el resultado del proceso. Pues eso ya está pasando, ¿no? Ya hay algo de pues una música constante, como un hilo que no se desconecta, ¿no? Hasta que sales del teatro o hasta que el elenco sale de la sala de ensayos, pues eso es fundamental el trabajo de composición de Hugo. ¿Y otras áreas? ¿Cómo te relacionas como directora de escena con otras áreas como escenografía o iluminación, coreografía? Bueno, yo hago no solo dirección de escena, sino la dirección artística, o sea, todo lo que es sí, como sí, la dirección artística, ¿no? Entonces, lo que hago es, previamente yo trabajo en mi estudio, ¿no? Pues determino las coordenadas del proyecto artístico lidera, y a partir de ahí, de esas coordenadas, deseos que tengo, pues conformo el equipo de creativos y creativas. Y entonces luego voy trabajando con ellos y ellas, a veces durante 3 años para un proyecto si es muy grande, a veces 2 años, a veces unos meses, dependiendo de la índole del proyecto, y voy haciendo pues un acompañamiento, ¿no? Les doy como los ingredientes, después ellos y ellas trabajan y luego yo los voy acompañando y luego los voy interconectando, ¿no? A veces parto de interconectar todos los creativos y creativas al inicio y a veces no. A veces los acompaño individualmente y luego en un momento determinado los junto. En cada proyecto es diferente. Alexina B. y Je suis narcisiste, ambas de Raquel García Tomás. ¿Cómo ha sido la experiencia en el mundo de la ópera? Pues la verdad, una maravilla. Una maravilla. Y además es que Raquel García Tomás es una compositora brillantísima y una mujer muy inteligente, muy amorosa, extremadamente generosa. Hemos aprendido mucho juntas, ¿no? Y luego, pues hemos tenido la fortuna que al trabajar juntas nos hemos hecho amigas y eso, pues trabajar con una amiga también da mucho gusto, ¿no? Y nos entendemos muy, muy bien. Las dos somos muy rápidas, que a veces es difícil seguirnos, pero como tenemos esa velocidad ambas, nos entendemos muy, muy bien. Montaste El Público, Comedia sin título y Viaje a la Luna. Dijiste de Lorca que era un mago. ¿Podrías compartir algún instante mágico que haya sido especialmente significativo para ti en alguno de los procesos? Es que me han pasado tantas cosas haciendo Lorca. No sé, hacer Lorca es un regalo. Yo conecto muchísimo con su literatura, con todo su arte, no sé. Me hubiera gustado conocerlo, ¿no? A veces que te dicen, ay, si tú pudieras traer un personaje de la historia y cenar con él, así, yo diría, pues con Federico, sería genial, ¿no? Y, por ejemplo, me ha pasado que de los Lorcas que he montado, de los dos últimos, no he podido estrenarlos el día del estreno, por ejemplo, ¿no? La comedia sin título hubo huelga el día del estreno y no se estrenó. El público en Montevideo hubo un aviso de ciclón y entraron en el teatro y desalojaron el teatro. Y aquí en el Yura, cuando vino al Yura, la escenografía llevaba 2 meses en un transatlántico y el transatlántico se desvió. Tenía que descargar la escenografía en Barcelona y se fue a Italia con la escenografía y tuvimos que retrasar el estreno. Y la gente decía, qué tranquila estás, ¿no? Y yo, bueno, es que ya me han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Qué curioso Con él, también, ¿no? sí. El tema fechas, algo significará. Sí. Sí. ¿Cómo fue la reacción en Montevideo del público? Ay, bueno, fue maravillosa. Es una obra difícil para el público, ¿no? Está retándoles y también es un icono, ¿no?
de la dramaturgia del siglo XX. Y entonces es un texto, como sabes, que no se monta mucho, entonces hay mucha había mucha expectación, ¿no? por verlo y además estaba dentro de la temporada de Gabriel Calderón que la tituló Otros Mundos, ¿no? Hablando de, pues eso, invitó durante la temporada pues a artistas que tenemos un mundo muy propio, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito la reacción y toda la temporada, porque es una larga temporada en el Teatro Solís, ¿no? Que es un teatro maravilloso. Sí, sí. Luego vino para acá. Sí, 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 al Teatro Lliure, sí, también con gran éxito. Eso fue muy bonito, o sea, que se pudiera ver aquí en la Plaza Margarita Xirgu, ¿no? Que está muy vinculada ella a la Comedia Nacional de Uruguay, y allí acabó sus días también, cuando no pudo volver a España. Entonces había, bueno, muchas cosas que rimaban, ¿no? Y para la comedia también hacía muchos años que no hacían una gira tan grande, 26 personas en gira, una gran compañía, ideal, o sea, el Lliure, ¿no? Que se pudiera hacer allí y ver allí, sí. Son llegados os tempos, dice el verso del poeta Ramón Cabanillas. Historias de mujeres contadas por mujeres, Garaje y Dique. Mujeres en la industria automovilística y estibadoras. También tenemos a Juana, Las Juanas, recientemente estrenada en Nave 10. A lo largo de tu trabajo, ¿cómo fueron creciendo esas voces femeninas en tu creación? Bueno, fueron creciendo a medida que yo fui creciendo, ¿no? Y que la sociedad fue creciendo. Pues sí, pues a raíz del Me Too, ¿no? Cuando empieza a girar todo y a ver esta revolución, pues yo hago mi propia revolución también y me doy cuenta de todo aquello que no estaba haciendo, ¿no? Y me pongo las gafas violetas y entonces digo, bueno, pues todo aquello que no estaba haciendo y todo aquello que estaba haciendo y no era consciente de que estaba haciendo también, ¿no? Y entonces, pues con la evolución también personal y el compromiso, ¿no? Porque es verdad que yo desde que empecé Bellas Artes, o sea, y todo mi trabajo era hecho desde la perspectiva de género sin yo ser consciente de eso, ¿no? Y mis referentes eran todas artistas femeninas de los años 60 y 70, de artes vivas y arte de acción. Y eso está muy incrustado. Solamente que cuando empecé por el teatro, pues empecé de una forma más ortodoxa, ¿no? Y entonces, pues a medida que iba evolucionando en el teatro, pues me fui acercando también a mis referentes de artes visuales, ¿no? Y artes plásticas, y entonces pues pude dejar salir esta perspectiva que me era natural, ¿no? No existen límites a lo que podemos hallar en Shakespeare. Esto escribió Peter Brook en La calidad de la misericordia. La pajarita de papel, ediciones 2014. Has dirigido Otelo, Sueño de una noche de verano y La tempestad. ¿Puedes compartir la experiencia de estos proyectos en tus diferentes etapas? Pues mira, la tempestad me la regaló mi pareja muy bonito, una edición muy bonita, como en 2010 o así, con una dedicatoria que ponía, bueno, esto, ¿no? Que le gustaría verla dirigida por mí. Y yo en aquella época no tenía ninguna pretensión ni tampoco interés en montar aquello. Estaba como a otras cosas, ¿no? Pero pasaron 4 años y me la leí y dije, ahora me apetece montarla. Entonces en 2014 hicimos La Tempestad con la compañía que teníamos en aquel momento, Boadora, y me encantó. Me encantó, me gustó mucho Shakespeare. También hubo ahí una conexión con su literatura muy especial, con el carácter popular que tiene, con el desenfado también, con la musicalidad de su escritura. Y entonces ya después, cuando terminé La Tempestad, dije, ay, no, tengo que hacer otra. Y entonces
recordé este sueño de una noche de verano que te hablé antes, que Sí. tanto me había impactado, y dije, me encantaría hacerlo. Y entonces pues hicimos el sueño de una noche de verano, un elenco también muy, muy diverso, muy interesante, con una perspectiva transgénero también en el discurso de la versión que hicimos, que la firma Marco Lallera de La Resentida, la compañía chilena. Eh, y fue también un montaje importante para mí, porque fue la primera vez que estuve programada en el Centro Dramático Nacional, en año 2018, y también fue como un twist a mi carrera a nivel visibilidad también, y sí, fue un bonito espectáculo. Y luego ya Otelo, ¿no? Que yo decía, no, yo trabajo mucho por tríadas, entonces estaba buscando eh, eh, una tercera aproximación a Shakespeare, y la verdad no me apetecía nada entrar en Otelo, no me apetecía hacer tragedia, pero con las cosas que estaban pasando en la calle me pareció que yo podía utilizar pues el altavoz para hablar del maltrato, ¿no? Sí. Y de qué podemos hacer como sociedad para esto. Y entonces, pues estrenamos con la complicidad de la Abadía, que era coproductor, y la Mit de Rivadavia también, Otelo. Campo de Figos, Contemplación, Matria, son algunos ejemplos de tu obra visual. ¿Cómo surgieron esos proyectos? Ujú. Pues mi vuelta, ¿no? Al mundo más de los museos y las galerías se produce con Campo de Figos en 2021, que fue una invitación que me hacen los comisarios de una exposición de la Ciudad de la Cultura, del Museo de Gallás, que se llamaba Galicia Futura. Y entonces invitaban a artistas contemporáneos a imaginar cómo veíamos a Galicia en el futuro, ¿no? Y entonces, pues yo quería poner en el centro pues, la conexión con lo telúrico, con la magia, con toda la tradición de las meigas, de la magia. Y entonces pues creé una instalación en la que tú te metías y estaba, pues eso, salían higos vulva, ¿no? De las paredes, y era bonito porque cuando tú entrabas, que era de un color, bueno, era de este color, ¿no? Que tenemos, entrabas en el espacio y entonces se apagaba la luz. Y detrás de ti tenías una serie de luces que se encendían, y entonces tu sombra muy grande iba por toda la habitación, ¿no? Para que tú pudieras contemplar tu grandeza. Y después hice contemplación en el Centro Galego de Arte Contemporánea, el CEGAC, en Santiago, que es un museo muy especial para mí porque queda en mi barrio, es un museo que yo conozco mucho, que yo he visitado mucho como estudiante de Bellas Artes también. Y entonces cuando me invitan eh, sí, los comisarios Mónica Maneiro, David Barro e Iñaki Martínez Antelo para hacer eh, contemplación, pues claro, digo, qué maravilla. O sea, poder estar aquí en este espacio que yo he visitado tanto y que he aprendido tanto aquí, ¿no? Desde muy pequeña. Y después, pues, la oportunidad ya que surge a irme a Praga, a la National Gallery de Praga, ¿no? Dentro de la PQ23, donde instalé la matria, ¿no? Y también era una investigación sobre el color, era una instalación muy lynchiana, o sea, tú te rodeabas toda una cortina, pero no entendías muy bien a dónde te llevaba, una cortina amarilla flúor, y entonces entrabas y te dabas la vuelta y había una vulva de 3 metros por la que habías entrado, ¿no? Entonces era como si hubieras nacido, pero estabas en un mundo amarillo flúor. La textura, la tela, ¿es tela? Tejido, sí, Tejido. sí, es una escultura textil. Sí. Textil. Entonces, cuando penetrabas otra vez, lo que pasaba con tu visión era que que el amarillo tensionaba tanto tu visión
te hacía como un balance de blancos, entonces cuando volvías al blanco del museo lo veías violeta. O sea, te ponías literalmente las gafas violeta por unos segundos. O sea que el público, de alguna manera, está siendo partícipe también y está siendo de esa instalación, no es solo verla, ¿no? Está entrando No, y... no. Toda la obra que yo hago, mm, o sea, de artes visuales, tiene un componente de participación del público. Yo vengo del teatro, pero también vengo de las artes visuales, entonces ahora los límites están muy difuminados, ¿no? En realidad, a veces se podría decir que son escenografías intervenidas por el público o que mis escenografías son esculturas que están instaladas en una caja escénica en vez de en un museo, ¿no? Esos límites se Se difuminan. difuminan. Me interesa el cuerpo como territorio político. Imagino el espacio escénico de este espectáculo como una metáfora del cuerpo. Esto es Orlando, Virginia Woolf. Compartes adaptación y dramaturgia con Gabriel Calderón y lo diriges en abril en el CDN. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Que Virginia es fascinante. Cuánto aprendizaje, ¿no? Es curioso porque muchos de los textos que estoy visitando en los últimos años son del mismo periodo, ¿no? Orlando fue escrito en 1928, los Lorcas que monté también están escritos entre 1928 y 1931, o sea, también los proyectos venideros pasan en ese periodo. Hace casi 100 años, Sí, ¿no? sí. Sí, y esto me interesa mucho también. Y el tema de la identidad, ¿no? Que es un tema que pues ya había tratado en obras anteriores como El sueño de una noche de verano, como te comentaba antes, desde esta perspectiva transgénero, o en el propio Alexina B, la obra de la que hablábamos antes, de Raquel García Tomás, en la que pues traíamos a la lírica la historia real de Erculín Barbán, ¿no? La primera persona intersex de la que se conserva un manuscrito de su experiencia en primera persona. Y entonces, pues me pareció apropiado traer también la historia de Orlando en este momento, ¿no? Que es tan importante para mí, pues esto, que las personas podamos escoger nuestra propia identidad, solo faltaba, ¿no? Y repites colaboración con Gabriel Calderón. Sí, 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 la verdad es que nos encontramos ahí, ¿no? En Uruguay hubo mucho placer al trabajar juntos. La forma en la que trabajamos juntos en el público también fue muy especial, comunicándonos mucho a través del dibujo, a través de la pintura. De hecho, cuando vinimos aquí a Barcelona, yo traía la libreta de dirección y él traía la versión, ¿no? Y la versión está toda escrita en un lado y dibujada en El otro. programa de mano del público lo estuve viendo, es hermoso. Sí, sí, sí. Las Sí, sí. ilustraciones. Sí, las y- ilustraciones, sí. Entonces había mucho entendimiento ahí entre nosotros y mucha libertad y descontraimiento a la hora de trabajar. Entonces me lo pasé también ahí con el público, que lo llamé para Repetir. Orlando, para repetir, y esperamos que nuestra relación artística pues continúe por mucho tiempo, ¿no? Porque disfrutamos mucho trabajando juntos. El color como memoria, decía Michel Pastoureau, que al evocar recuerdos los coloreamos. ¿Cómo son los colores de los recuerdos de Marta? Pues mira, son verdes, azules, amarillos y rojos. O sea, muy años 80, muy saturados también. Claro, yo, pues en mi infancia fueron estos años, ¿no? También los flúors, todo muy vivo, muy primaveral. En los años 80, Claro. los dibujos animados, los Muppets, ¿no? Sí, el Muppet Show, Muppet Jim Show. Henson y también Miyazaki, todo este universo. Me gustaría acabar con un pasaje de David Lynch, Atrapa el pez dorado, Reservoir Books 2022. Enciende la luz.
Somos como bombillas. Si la dicha empieza a crecer en nuestro interior, se enciende una luz que afecta al entorno. Entrar en una habitación donde están discutiendo no resulta agradable. Incluso cuando la discusión ha terminado, sigue flotando en el ambiente. Pero si entras en una habitación en la que alguien acaba de meditar, notas esa dicha y resulta muy placentero. Todos nosotros condicionamos a nuestro entorno. Si disfrutas de esa luz interior y potencias su brillo cada vez más, también la gozarás más. Y esa luz alcanzará cada vez más lejos. Mil gracias, Marta. Fue un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte muchas más veces. Muchas gracias a ti, Mariana. Un placer, de verdad. Placer. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, mientras tanto, vayan al teatro.